Señal directa. Vamos a otra de nuestras charlas aquí en el set de Canal 44. Ya sabe que estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas, Radio UDG. También, bueno, vamos a una de nuestras charlas aquí en el set. Saludo con muchísimo gusto al senador Damián Cepeda. Él es senador por el Partido Acción Nacional. Se encuentra aquí porque va a estar en un foro muy, pues no sé si muy polémico o sí, senador, porque van a hablar de militarización, lo bueno, lo malo, qué tan peligroso puede ser. Bienvenido, senador. Pues la verdad, mucho gusto de estar acá. Es un honor estar acá en la FIL con ustedes. Felicitarlos por todo este esfuerzo que hacen, pues a toda la ciudad, a la universidad, al estado, en fin. Es un ejemplo a nivel mundial, Sí. no nada más nacional. Entonces, contento de estar acá. Y sí vengo a un foro que nos invitaron para mostrar las distintas visiones en el tema de militarización de la seguridad pública. Yo, por supuesto, estoy completamente en contra de que se militarice la seguridad pública en este país. Me parece que ha sido un fracaso no de hoy, sino de los últimos 16 años, aceptando incluso que el último gobierno emanado de mi partido lo hizo, que fue el gobierno de Calderón, y fracasó. O sea, así tal cual. Yo no soy defensor de oficio de nadie, creo que lo bueno hay que fortalecerlo, lo malo hay que cambiarlo, y creo que la estrategia de seguridad fracasó en ese sexenio. Lo que no entiendo es por qué continuarla 2 sexenios después y profundizarla al grado tal que hoy hay más militares que nunca encargados de la seguridad pública y hay más violencia que nunca. Si algo no está funcionando hay que cambiarlo. Y yo creo que para garantizar la paz a los mexicanos necesitamos una nueva estrategia que desarticule el crimen organizado con inteligencia financiera y sobre todo que fortalezca policías estatales y municipales. Fíjese, senador, que yo he escuchado ese argumento mucho tiempo atrás y quién podría estar en desacuerdo en desarticulizar de esa manera el crimen organizado, pero no ocurre, no sucede. Porque no lo hacen. Pero ni los anteriores ni este, o sea, ¿por qué? Yo creo que ha habido el error de creer que si le entregas a la milicia, a las Fuerzas Armadas, la seguridad pública lo vas a resolver. Fíjate nada más los datos. Hoy en el gobierno de López Obrador hay de los 113,000 elementos de la Guardia Nacional, 90,000 son militares y hay otros 100,000 encargados de seguridad pública. En el pico de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, que tanto se critica, había 57,000 nada más, contra casi 200,000 hoy. Y curiosamente hoy hay más muertos que nunca. O sea, en los 4 años que van de este gobierno ya superó todo el sexenio de Calderón. En el mundo ha fracasado en cargarle a las Fuerzas Armadas la seguridad pública por varios motivos, pero entre ellos, primero, porque tiene una formación distinta, están formados para el combate, para eliminar al enemigo. Entonces, cuando entran, normalmente hay un impacto mayor de violencia. Segundo, son más opacos, no son transparentes. Les aplica la Ley de Seguridad Nacional, no hacen públicos sus datos y eso es peligroso. Tercero, siguen órdenes directas y no los mandan a la cárcel. Y eso, pues, tiende a que no tengan valoración de juicio de el grado de fuerza que se utilice. Y cuarto, entre otras cosas, hay más violaciones de derechos humanos. ¿Qué necesitamos? Lo que han hecho en países, por ejemplo, europeos que han tenido éxito. Sí tener una policía nacional civil fuerte, profesional, que combata el crimen, pero sobre todo desarticular, que es lo que te decía yo, ¿cómo? Con inteligencia, operativos que agarren al capo, al juez corrupto, al alcalde corrupto, al segundo, al tercero, al cuarto, pegarles en el bolsillo. La unidad de inteligencia financiera, en lugar de estar persiguiendo políticos o opositores, debería estar persiguiendo a dónde se va el dinero del crimen organizado, pero sobre todo entender que el fenómeno de delincuencia no solo es el crimen organizado. De hecho, el INEGI le hace una encuesta a los mexicanos y les pregunta, ¿cuál es tu primer contacto con la inseguridad? ¿Y sabes qué contestan? Más del 60% de la gente contesta, salgo de mi casa y en el parque están tomando alcohol o se están drogando y me da miedo. Sí, hay un Voy pavor. al transporte público, no hay alumbrado público, me asaltan. Me subo al transporte público, me roban. Violencia intrafamiliar, robo casa habitación. ¿En qué cabeza cabe que eso lo va a combatir unos militares en Hammers, armas largas? Por favor, se requiere fortalecer a nivel local policías estatales y municipales, tecnología de videocámaras, invertir en parques, campos deportivos, en fin, generar comunidad. A ver, senador, es que suena muy bien, pero yo insisto, Hay que no hacerlo. se hace. Hay muchos ejemplos a nivel nacional y me voy a enfocar a Jalisco, que es lo que conozco. ¿Qué haría Mazamitla, que es un pueblo mágico, que tiene 11 policías municipales que colinda con Michoacán? Bueno, me das toda la razón. Yo te daría una estrategia diferenciada ahí.
Primero, si sí tienen presencia el crimen organizado, tiene que estar el gobierno federal, porque yo no le lavo las manos a ningún gobierno ni estatal ni municipal, pero sí sé leer la ley, y la ley dice que combatir al crimen organizado es facultad principal del gobierno federal. Los gobiernos estatales y municipales coadyuvan, o sea, colaboran, pero la responsabilidad es a nivel nacional. Tienes que tener un cuerpo que los combata, pero sabes que la Guardia Nacional hoy es tan solo responsable de menos del 3%, 3, así como me dice mi dedo, de las detenciones en el país. No están haciendo el trabajo, no están combatiendo, los decomisos han caído. Oye, espérame tantito, necesitamos combatir al crimen. Segundo, a nivel local, exactamente, que existan más policías municipales y estatales. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Que las están estrangulando. ¿Sabes que cuando entró este gobierno a nivel nacional había 22,000 millones de pesos para fortalecer policías estatales y municipales, y hoy hay solo 8,000? Es decir, cayó casi un tercio. Oye, pues ¿cómo? Hay policías en estados y en municipios. Bueno, hay municipios que no tienen, como 600 municipios ni siquiera tienen policías, pero otros, ¿sabes? Que ni siquiera tienen garantizado el servicio de salud. No. De salud, y están exponiendo su vida a los policías. No tienen fondo de vivienda, no tienen seguridad social, claro, no en todos lados, en muchos lugares. Oye, pues ¿y cómo le pides que arriesgue su vida si no le das las garantías? ¿Qué ha habido de casos de éxito? Déjame voltear a ver Yucatán. Una coordinación muy fuerte entre los estados y los municipios, y policías bien pagados, con becas para sus hijos, con acceso a vivienda, con seguridad social, con sistema de salud adecuado. Pues el policía cuida su trabajo. Porque Yucatán es de su partido. No, o sea, antes, déjame, sí es, y es muy buen No, gobernador. pero tiene buenos datos. Pero déjame Tiene decirte buenos algo, datos, sí. el anterior gobernador no era de mi partido y entregó un estado en paz. La verdad, o sea, no es un tema de partidos y de política. Yo soy del PAN, pero no vengo ahorita, digamos, a andar haciendo proselitismo. Fíjate cómo mi crítica es a la militarización. ¿Quién empezó la militarización en México? Su Calderón, presidente. uno de mi partido. Yo, pues no soy ciego, sé leer y veo los datos de violencia, cómo crecieron, y digo, oye, a ver, yo al gobierno de Calderón le puedo reconocer infraestructura, salud, muchas cosas, pero en seguridad me parece que él tomó una decisión partiendo de la buena fe, queriendo combatir el crimen organizado, pero que no hubo la estrategia necesaria para dar resultados. Si ya fracasó, no la continúes. Yo no entiendo por qué López Obrador cree que es más listo que Einstein. Le atribuyen a Einstein esta frase de, no está comprobado que sea él, pero se la atribuyen, de Si sigues es haciendo lo imposible mismo, vas a tener un tener el mismo resultado resultado. distinto si haces las mismas cosas. Yo le digo, oye, fracasó la militarización con Calderón, fracasó con Peña Nieto. ¿Por qué creen que va a funcionar ahorita si está fracasando? Hay que cambiar. Y las cabezas cuentan, senador, o sea, quienes vayan a estar ahorita enfrente de todo este movimiento, porque, digo, ya sabe que pasa el tiempo y luego salen muchas cositas, muchos pretitos en el arroz. Pero había un Genaro García Luna, por ejemplo. Al bote que se vaya. Si esa persona le demuestran que estuvo coludida con el crimen organizado, como hoy está acusado, ojalá se refunda en el bote, a la cárcel. Yo no defiendo a nadie que haya cometido un delito, pero creo que no se ahorita puede ven juzgar a toda una pero ahorita institución por ven, una persona. por lo que estamos viviendo ahorita, senador. ¿Ahorita están revisando perfiles? Yo hoy no me gusta la decisión que se tiene, porque parte del problema de entregarle a las Fuerzas Armadas la seguridad es precisamente que no te dejan entrar a tener fiscalización. Acaban de nombrarse como 200 mandos altos entre el Ejército y la Marina. Sabes que ni siquiera nos entregaron los currículums de estas personas. Estoy hablando generales, ¿eh? Estoy hablando de almirantes, los más altos cargos, que tienen a su cargo toda la estrategia. Ni siquiera el currículum nos dieron. Yo no contrataría a nadie en ningún lugar sin conocer su ficha curricular, qué ha hecho en su vida. Ese es el problema, que todo es de seguridad nacional y no te dejan entrar. Yo no estoy en contra de que las Fuerzas Armadas nos ayuden, siempre y cuando sea de manera extraordinaria, cuando se requiere, que hay zonas del país que lo requieren, siempre y cuando sea subordinada a civiles, siempre y cuando sea fiscalizada por órganos civiles, siempre y cuando sea temporal, pero no agarrar y encargarle la seguridad porque vean lo que tenemos hoy, o quién tiene ahorita cara para pararse y decir que es un éxito la seguridad pública en este país con 130,000 asesinatos, porque hay que decir las cosas como son. Luego dicen homicidios dolosos, eso no es más que una palabra bonita para decir asesinato. Rosa Isela es civil. Pero no tiene a su cargo la seguridad del país. La Secretaría de Seguridad Pública está pintada. La Guardia Nacional ya ni siquiera tiene el mando operativo. Aprobaron Pues una no, porque reforma, se aprobó la lo reforma. mandaron a la Sedena.
manda el ejército. Yo soy Y el defensor de la presidente no Secretaría de es... Seguridad Pública. Sí, y el presidente es civil. Sí, pero lo que se refiere al mando civil que habla la Constitución no es que el presidente en la última cadena sea civil, es que quien tiene el mando operativo sea civil. Y yo nomás los invito a decirme, enséñeme un ejemplo en el mundo, en una democracia, que no sea una dictadura, que haya funcionado encargarle a las Fuerzas Armadas la seguridad. Pero no nada más eso, sino me regreso a mis datos de ahorita. ¿Cómo si el 90% de los delitos están a nivel local en las colonias y tienen que ver con robo, casa, habitación, violencia intrafamiliar, lesiones, robo en el transporte, robo en el trabajo? ¿En qué cabeza cabe que eso lo van a resolver militares? Que el militar te ayude a un cuerpo civil cuando lo requieras para combatir el crimen por el poderío que tienen, al crimen organizado. Pero el día a día se resuelve de otra manera. Senador, desafortunadamente el tiempo es cruel en los medios electrónicos, los que estamos en vivo, porque a la población común y corriente le vale un cacahuate si es el municipio, el estado, quien sea, pero que le dé la seguridad. Pero no le vale un cacahuate la inseguridad. No. Lo que quiere el mexicano promedio, según el INEGI, no según Damián, es salir de su casa, ir a trabajar, convivir con sus niños y estar en paz. Y regresar Eso con bien, sí. no lo han podido garantizar este gobierno y los anteriores, y es muy lamentable. Yo a este gobierno no lo hago responsable de cómo le entregaron el país, pero sí de los 4 años que tiene. Lo que yo digo es, si era un desastre y fracasó una estrategia, ¿por qué la sigues? Cámbiala, la gente votó por ti para cambiar las cosas, y la solución tiene que ver con todos hacer su trabajo. Una policía municipal fortalecida, bien pagada, con tecnología, una policía estatal también, que y a no nivel está nacional, infiltrada, un porque combate al crimen organizado. 80% de nuestras polis en Jalisco están infiltradas, está Necesitamos documentado. exámenes de control de confianza, seguimiento a su dinero para que cuadre lo que ganan con cómo viven, y al que no, cárcel. Cárcel, cero impunidad, pero al que sí, cuidarlo. Un buen salario para el policía, becas para sus hijos, fondo de vivienda, servicio de salud, que cuide su trabajo. Y entonces, si el policía orgulloso va a hacer bien su trabajo y garantizar la paz. Pues ya le decía que este tema va a ser polémico, es polémico y va a seguir siendo. No se pierda este foro, va a ser el sábado aquí en la FIL para despedirnos. Viernes, hoy a las 8 de la noche. Y mañana hay otros, son dos, ¿no? Bueno, mañana bueno, hay otro, pero mañana. hoy yo estoy a las 8 y van a tener las dos posturas, porque también va a venir Eso. un senador de Morena. De hecho, le iba a decir, eran 3 y de los 3 que teníamos quedan 2. No viene Clemente, ¿verdad? No, no va a estar, Clemente se Ay, disculpó. mire. Y iba a venir Eduardo Ramírez, que fue presidente de la Cámara de Senadores de parte de Morena. Un saludo, tengo muy buena impresión de él, pero opino completamente distinto en este tema y vamos a estar listos para argumentar. Yo sí creo que, miren, no se trata de decir que no a las cosas. Exacto. Lo único es que, ¿por qué continuar por una ruta que ha fracasado en los últimos 16 años? Por Dios, yo quiero paz para México y no se la han logrado. Bueno, pues ahí lo tiene usted, no se lo pierda. Y yo le decía al senador fuera del aire, ahora luego al aire, que es de las personas que se requieren más, espero, Muchas gracias. porque no está en contra de todo, ¿eh? Claro que no. En este tema sí, pero yo lo vi muy convencido, por ejemplo, de la revocación de mandato. Completamente. En el tema del INE hay cosas que está a favor de que sí sea de la reforma, en otras no, y de eso se trata, de no darle en la mouse a todo, senador. Lo Pues que está muchísimas mal gracias. hay que oponerte, poner una alternativa siempre, y lo que está bien hay que apoyarlo, venga de quien venga. Se trata de mejorar el país, no de nada más sacar tus banderitas partidistas. Gracias por platicar con nuestra No, audiencia. hombre, un saludo a todos ustedes. Volvemos en 2 minutos.